Continuamos con manejo integrado de moscas en establecimientos de producción porcina, el rol de cada herramienta dentro del MIP. Le damos la bienvenida al ingeniero agrónomo Hernán Martín Funes. La siguiente charla es patrocinada por Chemotécnica. Hola a todos, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Hernán Funes, soy gerente de negocios internacionales de la División Sanidad Ambiental de la empresa Chemotécnica, y es para mí un honor formar parte de las segundas jornadas porcinas. En esta ocasión tengo la oportunidad de poder hablarles acerca del impacto de una plaga muy frecuente de encontrar en este tipo de producciones, que es nada más ni nada menos que la mosca doméstica. Vamos a ir viendo a lo largo de esta presentación características biológicas de este insecto que resultan fundamentales para poder implementar un manejo integrado acorde con los sistemas productivos, el cual va a permitirnos poder seleccionar herramientas de diferentes tipos, más allá de las químicas, incluso muchas recomendaciones desde lo que es manejos culturales, para poder mitigar o poder generar un ámbito un poco más dificultoso para que la mosca pueda realizar su ciclo de vida. Una mosca que tiene características puntuales que el objetivo es ir conociéndolas para poder de esta manera establecer estrategias correctas de control. Y sin más preámbulos, me gustaría arrancar. Por supuesto que lo primero que tenemos para mostrarles es una imagen de una mosca doméstica. Y ustedes podrán decir, bueno, pero una mosca la conocemos, todos conocemos una mosca, ¿no? Y la verdad que si nos ponemos a analizar específicamente de qué hablamos cuando hablamos de mosca doméstica, vamos a encontrar que hay otras especies muy similares a las moscas que no pertenecen a este grupo denominado vulgarmente como mosca doméstica. Particularmente me refiero a aquellas moscas de tonalidades metalizados, de colores verde botella o azul metalizados, que realizan su ciclo de vida en cadáveres, en animales o en heridas, y es muy diferente a estas moscas que van a estar englobadas específicamente dentro de un género conocido como musca, al cual van a pertenecer cerca de 25 especies. O sea, cuando hablamos de mosca doméstica, es como si tuviésemos un grupo de 25 individuos, al cual vulgarmente lo denominamos de una misma manera, y está bien que sea esto así, porque nos permite agrupar características de la biología común. Lo primero que quiero describir es que estamos ante un díptero. Un díptero es un tipo de orden dentro de los insectos que se caracterizan y se encuentran como ejemplos representativos las moscas y los mosquitos. ¿Qué tienen en común moscas y mosquitos? Acá también englobamos a los tábanos, a la mosca polilla y otros pequeños dípteros que frecuentemente encontramos en los hogares. ¿Y qué tienen en común? Bueno, básicamente el tipo de metamorfosis. Son insectos denominados holometábolos. Esto significa que poseen estadios juveniles en formas de larvas. Van a tener estadios embrionarios en huevos, van a pasar a diferentes estadios larvales, y antes de llegar al adulto, entre los estadios larvales y el estadio de adulto, hay un estadio particular denominado pupa. El estadio de pupa es donde ocurre la metamorfosis propiamente dicha. Esa metamorfosis tiene como objetivo destruir tejidos completamente diferentes, que son los tejidos de los estadios juveniles, y formar tejidos completamente diferentes también, que son las formas que tiene el adulto. De esta manera van a ser así el ciclo biológico. Esto es un denominador común de todos los dípteros. El otro denominador común es que tienen dos alas. De hecho, díptero significa eso, dos alas. La mayoría de los insectos alados, cuando están en estado adulto, poseen dos pares, o sea, 4 alas. El segundo par de alas de los dípteros está modificado a estructuras denominadas halterios o balancines. Esas estructuras le permiten a este grupo de insectos tener una gran capacidad de vuelo, capacidad que vamos a estar hablando a lo largo de esta presentación, y vamos a remarcar la importancia que tiene esta capacidad en la diseminación de la plaga. Entonces, vuelan, tienen larvas, poseen un estadio de pupa y se desplazan mucha distancia. Hasta ahora es el denominador común de los dípteros, y particularmente en las moscas va a estar bien destacado este aspecto. Otra característica que poseen los dípteros es el aparato bucal. Si pensamos en un mosquito, por ejemplo, que es un representante de los dípteros, si pensamos en una mosca, encontramos factores en común en cuanto a su aparato bucal. El mosquito tiene un aparato bucal picador suctor, mediante el cual
succiona sustancias vegetales, azúcares de las plantas, o en el caso de la hembra de los mosquitos, sangre para poder hacer su ciclo biológico, para poder poner huevos fértiles, ¿no? En el caso de la mosca, también tiene un aparato bucal, pero no penetra tejido, no es picador suctor. El aparato bucal de las moscas es un poco distinto. Si bien succiona e inyecta cosas, no está succionando sangre e inyectando sustancias anticoagulantes como lo hace un mosquito. O todo lo contrario, libera saliva o sustancias que tienen una acción de predigestión y succiona ese alimento predigerido. En ese aparato bucal muy similar al del mosquito, pero con una diferencia que posee una estructura en el extremo, llamada esponja o labela, a través de la cual va a ir tocando el alimento. Este dato es no menor, porque de alguna manera grafica con esta descripción la capacidad que tienen las moscas en transmitir enfermedades. La mosca se alimenta de muchos sustratos orgánicos y se apoya en diferentes sustancias, ya sea la bosta de un animal, ya sea un alimento o la boca de un bebé. Y todo eso es una forma de transmitir así microorganismos que pueden ocasionar enfermedades. Este hecho de liberar saliva predigestora y succionar el alimento predigerido también tiene una acción ahí de contaminación fuerte, sobre todo en alimentos, Entonces, vimos algunas generalidades de los dípteros. Podemos agregar que tienen distintos tipos de reproducción, particularmente cuando hablamos de mosca doméstica, tienen una reproducción conocida como reproducción sexual, con un detalle vinculado a la genitalia femenina que la vamos a ver en breve y que le da una ventaja adaptativa. En cuanto al género musca, dijimos que englobábamos 25 especies dentro de este género, todas denominadas vulgarmente mosca doméstica, que es donde estamos enfocando este manejo integrado. Podemos agregar que morfológicamente poseen líneas negras en el tórax, que son fácilmente visibles. Después puede haber una variación entre especies respecto a la tonalidad que tienen los pelos en el abdomen. Fíjese, en el abdomen de este insecto tiene una tonalidad un poco amarillenta. Hay moscas que esa tonalidad es más grisácea o negra. E incluso la iridiscencia de los ojos también puede variar, de rojo a apenas a una iridiscencia verde en algunas especies de género musca. Pero esas franjas en el tórax es el denominador común. De esa manera podemos diferenciarlos. Y también tienen un dimorfismo sexual. ¿Qué significa dimorfismo sexual? Una diferencia entre macho y hembra, que puede fácilmente observarse y tiene que ver con la distancia entre los ojos. Las moscas poseen ojos compuestos que ocupan casi todo el tagma cefálico. Esto es un indicador también de la gran capacidad de vuelo que tiene este grupo de insectos. Y estos ojos compuestos pueden estar separados o unidos. En el caso de que estén separados, se los conocen como dicópticos, como la imagen que se ve aquí, tienen como un espacio entre medio de los ojos, eso es típico de una hembra. Y cuando están los ojos más cerquita, que ahora vamos a ver, se lo denominan holópticos, y es el caso de los machos. Es la forma de diferenciar machos y hembras en lo que son moscas. Se adaptan a adversidades y regulan su velocidad de crecimiento y desarrollo en función de una variable que es la temperatura. Lo regulan muy bien, teniendo incluso tiempos récord en desarrollo. Vamos a ir viendo a lo largo de la presentación cómo influye la temperatura en cada una de las etapas de crecimiento, pero se adaptan a muchas adversidades. Entre ellas, muchas herramientas que utilizamos para el control. Por eso es clave reconocer y seleccionar de manera adecuada los ingredientes activos para los tratamientos puntuales que se quieran llevar a cabo e implementar un plan de rotación, porque parte de esa capacidad adaptativa también tiene que ver con la capacidad de fácilmente adquirir fenómenos de resistencia a insecticidas. Es necesario cuando manejamos un plantel en este caso de cerdos en un sistema productivo, establecer un plan de rotación de productos aprobados para ese fin, con certificado de SENASA que nos habilite el uso en esos ambientes, y además que se implemente un sistema de rotación para evitar que esa población de moscas rápidamente se vuelva resistente a esos productos. Entonces vamos por partes, y comencemos describiendo la primera etapa, que son los huevos, dentro de los cuales se encuentra el embrión. Como todos los huevos de los insectos, poseen una especie de cáscara denominada corion, la cual tiene características particulares respecto a su constitución química. El corion va a tener placas que se van a asemejar químicamente hablando a lo que son lípidos. Esas placas proteicas, que se parecen más bien a un lípido, repele el agua. Uno de los principales
enemigos que tienen las moscas y muchos insectos es la deshidratación. Esas características del corión va a hacer que no se deshidrate el embrión. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué Hernán me está hablando de esto si yo quiero controlar las moscas? ¿Qué me importa que el corión tenga características lipídicas en su constitución? Es importante porque cuando se hace un tratamiento, lo principal que tenemos, el principal componente que tenemos en la mochila del producto que estamos asperjando, es agua. Entonces, la mezcla que estoy preparando es más parecida a un agua que una grasa o que un aceite. Y ustedes saben que los lípidos son sustancias inmiscibles en agua, no se mezclan. Por ende, no va a haber un producto ovicida en sí que penetre el huevo, que tenga una acción letal sobre ese embrión. Pero sí vamos a poder elegir productos que tengan ingredientes activos que ofrezcan una residualidad tal que para cuando eclosione la larva de ese huevo tenga un efecto insecticida posterior. ¿Se entiende la diferencia? Y ahora, ¿dónde colocan los huevos los adultos, las moscas adultas? Bueno, principalmente tenemos que comprender que no tienen un ovipositor expuesto. El ovipositor es en realidad el ano que se extiende y tiene un montón de pelitos, de sencillas, de estructuras que le permiten detectar la humedad. Una mosca va a colocar huevos en materia orgánica y la clave es esta, húmeda. Si la materia orgánica está seca, no va a colocar huevos. De hecho, pasa en algunos ambientes donde se usan cama, por ejemplo, en producciones avícolas, que se pueden generar ciertas costras que uno cuando las levanta puede observar presencia de huevos y de larvas incluso. Y eso tiene que ver por el microclima que se genera debajo de esa costra seca. Pero si está todo el sustrato seco, ya sea de manera natural o de manera artificial, producto de manejos que nosotros realizamos para secar ese sustrato, las hembras no van a colocar huevos en ese lugar. Y es una forma de manejo cultural interesante a considerar en cuanto al manejo de los desechos de un sistema productivo para evitar de que sea un buen sustrato para que coloquen huevos las hembras. Y las hembras colocan huevos a través del ano, como mencionamos, en materia orgánica con humedad, y los coloca en baterías. En baterías sería un conjunto de huevos, como se puede ver en las fotos. Estas baterías de huevos, normalmente una hembra coloca 5, 6, 7, 8 baterías, y cada batería puede llegar a tener hasta 120 huevos. ¿Puede haber batería de menor cantidad de huevos? Claro que sí, pero puede haber una colocación de hasta 120 huevos. Multipliquen 120 por 8 en el mejor de los casos, es una cantidad enorme de moscas que nace a través de una mosca hembra. Por ende, la capacidad reproductiva que tiene es altísima. Son blanquecinos, alargados, miden cerca de 1 milímetro, 1,2 milímetros, y pueden virar el color hacia un color amarillento a medida que va madurando ese embrión, para después de ahí eclosionar la larva. Una larva que va a tener un aspecto particular, y lo vamos a ver en breve. El sustrato húmedo es fundamental porque esa materia orgánica con humedad va a ser la clave para que crezcan ahí microorganismos. Microorganismos, sobre todo bacterias, protozoos, levaduras, que van a ser lo que va a nutrir a la larva. La larva se va a alimentar de la materia orgánica, pero lo que realmente va a nutrir son los microorganismos que crecen en esa materia orgánica húmeda. Eso lo sabe la hembra, instintivamente, por eso no va a colocar huevos en sustratos secos, porque sabe que ahí no va a haber comida para su descendencia. Y miren cómo afecta la temperatura a este proceso. Una hembra comienza a colocar sus huevos en menos de 2 días después de haber copulado en temperaturas óptimas. Cuando hablamos de temperaturas óptimas dentro de las moscas, nos referimos a temperaturas cercanas a 35 grados. Y en temperaturas no óptimas, cercanas a 15 grados, ese proceso de maduración de los óvulos y de estar lista para poder fecundar esos óvulos y poder colocar huevos, puede llegar a durar 1 semana y media. ¿Se entiende, no? En menos de 2 días, la hembra hace que fecunde el espermatozoide del óvulo y que se forme el embrión, se forma el huevo y coloca los huevos. Tiene una capacidad enorme de poder dar descendencia en muy poquito tiempo con temperaturas óptimas. Los huevos son colocados en materia orgánica, humedad, y esto también los va a proteger de la deshidratación. En ambientes secos no solo no va a haber alimento para esas larvas, sino también que se van a deshidratar. El huevo respira por un pequeño orificio que se llama micrópila, y eso le permite también tener cierto intercambio con el exterior, que en ambiente muy seco va a provocar una deshidratación rápida del huevo.
Tienen reproducción sexual, macho y hembra copulan. Acá claramente se ve el dimorfismo sexual. Fíjense en el macho, que es el individuo que está detrás, tiene ojos holópticos, como les mencionaba, en las hembras tienen ojos dicópticos. Y lo particular de este tipo de reproducción es el interior de la hembra, en donde se observa la genital. Estas son las ovariolas, las cuales van a ir generando óvulos de manera paulatina, y lo que se ve ahí remarcado en rojo es lo que se conoce como espermateca. La espermateca es una glándula que almacena los espermatozoides, que copulan, que obtiene la hembra después de copular con uno o con varios machos. El momento de copula es uno puntual, copula con varios machos, entonces se asegura así una heterogeneidad en cuanto a disponibilidad genética de esas gametas. Y las almacena todas en esa estructura. ¿Y por qué esto es importante desde el punto de vista adaptativo? Porque la hembra, cada vez que quiera colocar huevos, va a fecundar sus óvulos usando espermatozoides de esa espermateca. No tiene la necesidad de copular cada vez que quiera colocar huevos, entonces se ahorra tiempo. Copula una vez en forma adulta y después tiene suficiente material genético para poder dar descendencia heterogénea incluso, que es una estrategia para poder sobrevivir de manera constante. Miren cuánto tarda después de que se transforma en adulto. ¿Se acuerdan que les dije? Se destruyen todos los tejidos de larva, de estadios juveniles y forman tejidos completamente nuevos. La hembra puede hacer ese proceso en un periodo de 2 horas. O sea, desde que salió de la pupa, en 2 horas ya está lista para reproducirse, para copular. En cambio, el macho es un poquito más lento y puede tardar 18 horas, lo cual también es rapidísimo. O sea, rápidamente, ni bien salen del estado de pupa, están dispuestos a poder copular. Y la temperatura influye muchísimo en la etapa de desarrollo. Un dato: a 13 grados o por debajo de 13 grados los huevos no maduran, entonces se aletargan. Si de repente tenemos un sustrato en donde hay oviposiciones y hay larvas, sepamos que cuando entran o empiezan los climas templados y las bajas temperaturas, esos huevos no van a eclosionar. A 35 grados, que es la temperatura óptima, eclosionan y eclosionan en pocas horas. Hay registros de laboratorio que hablan de una eclosión de huevos en 12 horas. Es una locura. En 12 horas se desarrolla ese embrión y nace de ahí la larva. Y por encima de los 42 grados mueren. Dato no menor, porque se puede establecer estrategias de control mediante el manejo térmico. ¿Cómo? Ustedes dirán. Bueno, hemos tenido una experiencia, particularmente en aras, en lugares donde hay estiércol equino, por supuesto, tapándolo con un polietileno de determinado micronaje, se genera un efecto invernadero en el interior y la temperatura de ese estiércol se eleva por encima de los 50 grados, lo cual termina resultando letal para los huevos y para las larvas. Ese plástico se retira cada vez que se va acumulando estiércol, se lo vuelve a colocar, también en una protección física que evita que las hembras vengan a colocar huevos en ese lugar. Es una forma de control sin aplicar larvicidas. Viven y depende mucho la velocidad de crecimiento en función de la temperatura, por ende también la cantidad de generaciones va a ser diferente en función del clima. No es lo mismo estar hablando de regiones tropicales que de regiones con un clima templado bien marcado. El potencial reproductivo en regiones tropicales estamos hablando que es cerca de 30 generaciones, y en zonas con climas más templados, en donde la velocidad de crecimiento disminuye cuando las temperaturas bajan, están cerca de las 10 generaciones anuales. En cuanto a la longevidad, las hembras sí viven cerca de un mes y los machos un poquito más de medio mes. Esto es importante porque nos va a poder permitir saber la duración de esa hembra adulta, que va a ser la que va a estar colocando huevos. Algo no menor es identificar las zonas donde están las larvas. Les voy a mostrar en breve una pirámide que representa la dinámica poblacional de los distintos estadios de esta especie, donde se puede observar claramente que el adulto representa un porcentaje inferior al total de la población. Básicamente nos referimos a un 8, 6%, 10% en el mayor de los casos. Por ende, si solamente ejercen estrategias de control para eliminar al adulto, en el mejor de los casos están solucionando el 10% del problema. Hay un 90% de esas moscas que no la están controlando. Están en forma de larvas, de pupas o de huevos. Por eso es fundamental la inspección, identificar los sitios de cría y hacer tratamientos complementarios dentro de un marco de manejo integrado. El manejo integrado no solo tiene por objetivo
el control eficiente de la plaga, sino también el resguardo del medio ambiente, sobre todo en sistemas productivos que pueden llegar a haber un mal uso del producto, puede generar una contaminación en el producto final o un efecto negativo, nocivo sobre el animal. Como les decía entonces, del estadio de huevo eclosionan las larvas. Las larvas van a tener 3 estadios larvales, larva 1, 2 y 3. Lo importante acá es el dato que la larva, ni bien eclosiona del huevo, le escapa la luz, es lo que se dice fotofóbica, o tiene un fototropismo negativo, si se quiere, y busca lugares húmedos y oscuros. Este es un dato no menor, porque si tenemos una pila de guano, una pila de estiércol, una pila de bosta en un sistema productivo, la larva va a enterrarse, y producto de ese entierro va a dejar de tener contacto con cualquier sustancia, cualquier ingrediente activo que yo haya aplicado de manera superficial. ¿Se entiende? Entonces, requerimos conocer esto para aplicar larvicidas que tengan una residualidad tal que cuando la larva esté a punto de empupar, suba a esa superficie, se vaya hacia esa zona externa, porque cuando se vuelve larva 3, se vuelve afín a la luz y busca lugares con menos humedad para poder empupar. Y ahí tome contacto con el ingrediente activo que se encuentra en el lugar. Porque nosotros nos vamos a ir mezclando la pila de guano de desecho para poder tener un efecto de distribución homogénea del ingrediente activo. La larva, cuando eclosiona, tiene esta forma ápoda, no tiene patas, tiene el extremo cefálico abusado, o sea, la cabeza finita, y tiene en la parte distal, en el abdomen, 2 espiráculos respiratorios, que es a través de la cual respiran. El color puede variar en función del alimento, y recordemos que también influye muchísimo la velocidad de crecimiento en función de la temperatura, siendo temperaturas óptimas cercanas a 30-35 grados, un periodo que tarda en poder hacer todo ese ciclo de vida más o menos 3 o 4 días. O sea, en 3 o 4 días pasa por los 3 estadios larvales. Y cuando las temperaturas son subóptimas, son temperaturas frescas, cercanas a 15 grados, ese periodo de desarrollo larval puede estar cerca del mes. ¿tá? Y en esos sustratos donde están las larvas se van a alimentar, como les mencionaba antes, de levaduras y de bacterias, de microorganismos. Después, empupan. Y obtenemos esto, que es una pupa oculta o una pupa comprimida, dentro del cual la larva, que se alimentó muchísimo, porque requiere mucha energía para hacer este procedimiento de metamorfosis, destruye sus tejidos y forma tejidos completamente nuevos. En esta pupa, que parece una especie de barrilcito, no se ve ningún esbozo del adulto. Esto es característico de este grupo de insectos. Y tiene una forma de eclosionar de la pupa bien particular, que se denomina ciclorrafa. Fíjense que los insectos poseen el exoesqueleto por fuera, el esqueleto que nosotros tenemos por dentro, ellos lo tienen por fuera, y eso tiene un componente, una sustancia llamada quitina, que le da cierto grado de dureza o rigidez. El único momento que el adulto tiene cierto grado de movilidad en ese exoesqueleto es cuando está eclosionando de la pupa, lo que se denomina la ecdisis pupal. Y eso tiene que ver con un aumento del volumen de una estructura en su cabeza, que se llama piquilio, que se ve ahí bien en la foto, que permite, en este caso, para este grupo de insectos, tener una salida de la pupa como si fuese una tapita por la punta de esa pupa. La duración del proceso de metamorfosis también varía en función de la temperatura, siendo en temperaturas óptimas cercanos a 3 a 4 días, en temperaturas subóptimas un poquito más de medio mes. La forma de apertura que detallo aquí les va a permitir a ustedes, observando las pupas, saber si pertenece a un grupo de insectos o a otro grupo de dípteros. Porque existen 3 tipos de subórdenes dentro de los dípteros. Ciclorrafa, como lo que acabamos de ver, en donde entran mosca doméstica, mosca de los frutos, mosca de los cuernos y otro tipo de moscas fitófagas. Braquicera, que la forma de apertura es como si fuese una letra Y a lo largo de la pupa. Y después tenemos los nematoceros, que son los mosquitos, que es otra cosa completamente distinta. Pero observando esa pupa, yo puedo saber si es una pupa de un tábano, de unas especies de moscas conocidas como asílidos o bombilidos, o de mosca doméstica o mosca de los cuernos. El adulto dijimos que tiene una longevidad que también depende de la temperatura, son termodependientes, vuelvo a este tema. De huevo adulto puede hacer todo su ciclo de vida en 10 días, es muy rápido. Y cuando hay temperaturas no óptimas pueden tardar un mes y medio.
Los adultos tienen antenas, y las antenas les sirven para comunicarse, para percibir olores. Esos olores es como si fuese el idioma de estos insectos. Eso es lo que se conoce como feromonas, sustancias químicas volátiles liberadas por una especie de insecto o de individuo, y desencadena una comunicación en otro individuo de la misma especie. Cuando esa comunicación es entre individuos de la misma especie, se lo denominan feromonas. Si es esa comunicación realizada entre individuos de especies diferentes, tiene otros nombres. En función de la señal que desencadena, se denominan feromonas sexuales, feromonas de trazabilidad, como en el caso de las hormigas, feromonas de alarma, como en el caso de algunas avispas y abejas, etcétera, etcétera. La mosca tiene desarrollada una feromona sexual que se puede obtener en síntesis y se utiliza para el desarrollo de lo que se conoce como mosquicidas. Esas feromonas es el Z9-tricosene, es muy común de encontrar en mosquicidas, hay varios mosquicidas en el mercado. La mayoría son polvos mojables, que es un tipo de formulación que nos permite prepararlo de una manera densa, como una pintura, o de una manera un poco más diluida para ser aplicado con un pulverizador de compresión manual. El Z9-tricosene en la naturaleza atrae machos, se le libera a la hembra para atraer machos. Los polvos mojables con ingredientes activos que tienen un poder de volteo, característico y necesario para que se desarrollen este tipo de productos, van a combinar el Z9-tricosene y un atractante alimenticio. Entonces vamos a traer no solo a machos, sino también a hembras. A los machos con fines reproductivos y a las hembras con fines alimenticios. La clave para el manejo de moscas es ubicar los criaderos. Recordemos que denominamos criaderos a las zonas donde se encuentran las larvas. Dijimos que es una especie que vuela y que vuela mucho. Hay registros de vuelo de moscas de hasta 30 kilómetros. 30 kilómetros puede volar una mosca. Pero lo que normalmente sucede es que se puedan desplazar sin ningún tipo de inconveniente 5 o 6 kilómetros. Esto puede ser un problemón, porque a veces en un establecimiento puede hacer todo de 10 y tener un nivel bajo de moscas, pero puede haber establecimientos en 5 kilómetros a la redonda que estén proveyendo constantemente de moscas adultas. Es por eso que a veces se requiere un manejo integrado, incluso con interacciones entre diferentes establecimientos y a nivel local o regional. ¿Dónde van a estar esos sitios de cría? Bueno, básicamente en lugares donde haya sustratos orgánicos, con determinado grado de descomposición y humedad, y rara vez infectan cadáveres o carnes. A veces puede ser que ustedes dejen residuos, basura, lo que fuere, se distraen, vuelven y de repente ven larvas dando vuelta. Obviamente la generación espontánea no existe, pero sí existen insectos dípteros que son vivíparos. Esto significa de que en vez de colocar huevos, colocan larvas. La mosca doméstica no es vivípara, es ovípara, coloca huevos. Es cierto, porque lo acabamos de ver, que la velocidad de desarrollo de esos huevos va a ser muy, muy chiquita cuando tenemos temperaturas de 35 grados, pero siempre pasa por un estadio huevo. No vamos a ver larvas directamente. Si aparecen larvas, porque antes habían huevos en ese lugar. Prefieren mucho los desechos, y si pudiese elegir la mosca, tiene como una escala de preferencia, siendo las deyecciones ovinas, de avicultura y de porcinos las más preferidas por las moscas. Le siguen los bovinos, heces humanas y este colectivo. Ahora, cuando hay una alta concentración de moscas en un ambiente, dejan de tener esta preferencia y colocan huevos en cualquier lugar que encuentran materia orgánica. Yo he visto sitios de cría en un escobillón, por ejemplo, donde había materia orgánica de construcción entre las cerdas de la escoba esa. Entonces realmente se las rebuscan y encuentran distintas alternativas. Cuando hablamos de acciones culturales, particularmente nos tenemos que enfocar en reducir esto. Agua, refugio, alimento, este famoso tríade que siempre está presente cuando aparece una plaga. Porque las moscas requieren agua para hidratarse, muchas veces obtienen el propio alimento. La mosca adulta se alimenta, ahora vamos a hablar un poquito más de ello, y también la larva se alimenta. Entonces tenemos que identificar esas 3 zonas y actuar sobre ello para disminuir así la posibilidad de que fácilmente accedan a estos lugares. Si analizamos cómo es la dinámica poblacional, como les mencionaba, menos de un 10% está representado por el estadio responsable del daño. Las moscas son las que generan contaminación, las que pueden producir enfermedades, y las que generan algo que hasta ahora no mencionamos, que es muy importante en el sistema productivo, que es el estrés. El estrés es el responsable de una disminución de aumento de peso diario del animal,
y de una susceptibilidad a la aparición de determinadas enfermedades. En la naturaleza existen factores bióticos y abióticos que van a ir regulando los niveles poblacionales de las moscas. Ahora, cuando estamos hablando de una cría intensiva de animales, ahí la cosa cambia y empiezan a aparecer intensificados cada uno de estos factores, permitiendo que la población de las moscas prolifere de una manera extraordinaria. Por ejemplo, factores como la temperatura, la luz, el estiércol, la disponibilidad de alimentos son claves para que las moscas puedan crecer. Menciono aquí la luz, hay algunas actividades que tenés mucho tiempo luz artificial. Las moscas son insectos diurnos, son activos durante el día. De hecho, es importante determinar esta actividad y inspeccionar en los momentos de mayor insolación. ¿Por qué digo esto? Porque si hay al mediodía mucho calor y mucho sol, las moscas van a buscar lugares de refugio, que normalmente son lugares con sombras o debajo de techos, ¿no? Esos lugares son siempre los mismos, hay que identificarlos y hay que aplicar en esas zonas insecticidas con efecto residual. Particularmente ahí las formulaciones a base de suspensiones concentradas, desfloables, pueden dar muy buen resultado. Entonces, ¿por qué controlamos las moscas? Son molestas, eso va a generar un estrés, causan enfermedades, hay un registro de más de 65 enfermedades producidas por moscas en el hombre, acá mencionamos algunas como la fiebre tifoidea, la disentería, el cólera, la lepra, etc. Crean dificultades económicas en sistemas productivos, menor aumento del peso animal, menor promedio de huevos por gallina, menor cantidad de litros de leche, etcétera, etcétera. También ese estrés evita que el animal consuma alimento de manera adecuada, por ende aumente menos de peso. Y por último, en producciones intensivas de ganadería y avícolas brindan un ambiente de cría ideal para las moscas, por ende fácilmente van a poder proliferarse, y muchas veces estas zonas rurales o sistemas productivos están cercanos a zonas urbanas. Y el movimiento de moscas también ahí genera una interacción entre ambos sectores, pudiendo esto ser un problema. En cuanto al impacto económico, está comprobado que pueden afectar hasta un 10% la tasa de crecimiento. Y también en unos puntos la mortalidad de las producciones de cerdo. Esto es algo no menor y muchas veces se subestima el impacto que tienen las moscas sobre el sistema productivo porque no es algo fácilmente palpable. Les voy a mostrar un ensayo que se hizo en España, que es fantástico, en donde se analizó el peso de sacrificio de dos naves con niveles iniciales de moscas muy similares. A una de las naves se la trató de manera completa, se implementó un manejo integrado de moscas y a la otra no se le hizo nada. A las naves sin tratar, que no se le hizo nada, que se dejó que las moscas proliferen, se logró un peso de sacrificio de 121 días, registrándose una muerte de 49 cerdos, que equivale al 3.3%. Las naves tratadas se registraron un peso de sacrificio a los 109 días, de 121 pasaron a 109, 12 días bajaron el tiempo para alcanzar el peso objetivo, y se murieron 33 cerdos, que representan 2.2%. También se bajó 1.1% la tasa de mortalidad. La ganancia media diaria de peso fue 718 gramos en la nave sin tratar y 809 gramos en la nave tratada. Esto en números representó costos adicionales en la alimentación para complementar ese déficit de 14.947 euros. Esto es algo concreto, con números específicos, bien claro de cómo impacta la presencia de mosca en estos ambientes. Ese aumento de costo en el sistema productivo como suplemento para poder dar alimento es mucho mayor que lo que se gasta o se invierte en los sistemas de manejo para reducir la presencia de moscas. Amén de que las moscas pueden transmitir enfermedades, incluso producir disminuciones o mortalidades vinculadas a la transmisión de enfermedades en cerdos. Bien, ¿son entonces un problema urbano o rural la presencia de moscas? Es una pregunta que suelen hacerse, y la solución al problema implica un manejo integrado, siendo simple las herramientas que se ofrecen para la implementación, pero compleja la implementación de ese manejo.
porque requiere no solo de la integración de conocimientos e inspección, sino también la integración de diferentes actores, algunos actores que pueden no estar interesados en llevar adelante un sistema de manejo integrado. ¿En cuál va a consistir? En tratamientos de adultos, con maneras particulares que vamos a ver, tratamiento de larvas, específicamente con larvicidas, uso de trampas, de monitoreo, de captura, y después cuestiones culturales, vinculadas a las exclusiones, a los cerramientos, ¿no? A las medidas higiénico-sanitarias y a modificaciones del medio, con el objetivo de reducir ese famoso TRIA que siempre hablamos, agua, refugio, alimento, que va a estar presente cuando las plagas aparecen. Entonces se requiere a veces un compromiso de vecinos, incluso muchas veces de autoridades locales, para poder generar así un control eficiente. Recordemos que descansan y que tienen lugares de reposo. Esos lugares hay que identificarlos y poder colocar insecticidas residuales. Se alimentan de 2 o 3 veces al día los adultos, requieren sustancias ricas en almidones, y muchas veces los lugares de alimentación del adulto están cerca de los sitios de cría. El agua es fundamental, que la puedan adquirir de alimento o de fuentes de agua. No puede vivir una mosca más de 2 días sin consumir, sin hidratarse. Cada vez que la mosca se posa, deja una marquita con deyecciones o con aspectos, con manchitas producidas por la regurgitación que realizan a través de su boca. Eso se puede ver, por ejemplo, en lamparitas, en los galpones o en una pared blanca. Y son puntos de contaminación. Si hablamos de un frigorífico, por ejemplo, es una cantidad, una carga microbiana enorme, cada una de esas inyecciones o esas manchitas que pueden generar focos de contaminación fuertes. Los lugares de descanso le escapan al sol, normalmente no tienen más de 5 metros de altura, por ende se pueden hacer pulverizaciones con productos residuales, como bien mencionábamos. Tiene una gran capacidad de vuelo, ya hablamos de 5 o 6 kilómetros, que es promovida por brisas suaves. Vientos fuertes evitan que la mosca vuele, y si no hay nada de viento tampoco va a volar. Muy bien. Entonces, nos enfocamos en el control químico, y particularmente les voy a estar hablando acerca del control de las larvas. Para eso tenemos que utilizar larvicidas. ¿Y qué vamos a usar cuando hablamos de larvicidas? Un grupo de insecticidas conocidos como IGRs, insecticidas reguladores de crecimiento, que tienen una bajísima toxicidad en aves, son productos relativamente modernos en cuanto a su desarrollo, y complementan la acción de los adulticidas que normalmente se utilizan neurotóxicos. No son neurotóxicos, actúan a nivel hormonal. ¿Y qué tipo de IGRs tenemos? Básicamente los podemos describir en 3 tipos de IGRs. Pero para ver esa clasificación, antes de hablar de esos IGRs, quiero explicarles cómo funcionan las hormonas dentro de los insectos. Y nosotros vamos a ver una variación particular de niveles hormonales. En rojo, esto es lo que ocurre normalmente. En rojo se ve los niveles de una hormona conocida como hormona juvenil, o JH, que va a ser elevado a medida que la larva es muy chiquita. Y cuanto menos joven es la larva, va a ir disminuyendo hasta valores mínimos antes de entrar en estado de pupa, y después puede subir o bajar dependiendo de la especie, que eso no requiere ahora, no merita una discusión al respecto. Pero, ¿qué pasa si yo utilizo un juvenoide, o sea, una familia de IGRs que emite esta hormona? La larva va a seguir mudando, pero se va a interpretar por sus niveles altos internos, que siempre tienen que estar en estado larval. Cuando llega el momento de pupar, puede ser que genere una larva supernumeraria, una larva 4, o intente pupar y no pueda, porque no tiene el nivel hormonal que le permite realizarlo. Si ese juvenoide toca al adulto, puede afectar el proceso de formación de huevos, la vitilogénesis. Por otro lado, la erisona es la hormona de la muda. Y fíjense que hay un pico de esta hormona de la muda cada vez que justamente el insecto muda, o sea, pasa de un estadio al siguiente. Hay sustancias que imitan a este grupo de hormonas, ingredientes activos, entonces hacen que el insecto mude más rápido que su etapa de desarrollo, generando así una muerte abrupta porque no tiene preparado su tegumento para poder mudar. Entonces es importante conocer cada uno de estos IGR, que son súper eficientes en los sitios de cría, pero que tardan en actuar. En cuanto al control del adulto, tenemos como 2 formas. O tratamientos espaciales, puede ser con una termonebulizadora, con una aplicación de un producto de bajo volumen, un equipo de bajo volumen, eligiendo activos, que pueden ser
Primero, que tenemos que tener certificado de SENASA que avale el uso del producto en estos ambientes. Segundo, que podemos elegir piretroides. Piretroides, sobre todo, que no tengan grupo ciano, para que no generen irritación, y no te generen irritación particularmente en las aves. Y por último, podemos elegir también piretroides con butóxido de piperonilo, que me van a servir para implementar un plan de rotación, o incluso algunas otras familias químicas, como pueden ser fosforados. Pero no es la única manera de controlar a los adultos. La otra manera de controlamos a los adultos es con el uso de mosquicidas. Los mosquicidas, como les mencioné antes, es un polvo mojable que lo podemos usar para pintar o lo podemos utilizar para pulverizar. Pero tienen atractantes, tienen feromonas y cairomonas. Por ende, lo tenemos que colocar de manera estratégica, alejado de los galpones, de las naves, para que las moscas vayan hacia ese lugar y cuando toquen la superficie con el mosquicida, tengan el volteo característico que le brinda el ingrediente activo que está en esa formulación. Bien, ¿qué podemos agregar a los mosquicidas? Además de los lugares estratégicos, los tipos de aplicación que mencionaba, ya sea en pintura o pulverización, que tiene que ser un producto de calidad. Y para que sea un producto de calidad, tiene que mantener cierto grado de hermeticidad del envase, porque son sustancias higroscópicas y cuando se humedecen, pierde el efecto de atracción. Se pueden destinar incluso paneles que se pueden confeccionar en lugares específicos para hacer aplicaciones con pintura y hasta se puede desarrollar a un techito para evitar que se mojen y reforzar el efecto de atracción mojándolo con agua cada vez que queremos tener actividad en ese lugar. Los mosquicidas buenos pueden durar 30 días sin ningún inconveniente. Recordemos que son una de las especies que más fácilmente desarrollan resistencia, y para eso tenemos que definir qué es la resistencia a insecticida, que es la capacidad que tiene una población de individuos en tolerar dosis que antes les resultaban letales. Y eso se da por fenómenos de mutación, que es muy frecuente de encontrar, sobre todo en insectos que tienen una alta tasa reproductiva, y producto de esa mutación tienen cambios que pueden ser metabólicos, físicos, comportamentales, dependiendo de qué estemos hablando, que les permite adaptarse a estas adversidades químicas. Por ende, tengo que conocer los sitios y modos de acción para saber cómo rotarlo. Si estoy ante un piretroide, puedo rotar con un fosforado o un carbamato. Si estoy ante un fosforado o un carbamato, puedo rotar a un fenilpirazol, puedo rotar a un neonicotinoide, o puedo rotar a IGRs. O, de mejor manera, utilizo piretroides para control de adultos, IGRs para control de larvas, y le doy la plaga desde dos flancos diferentes. Las trampas de luz, por otro lado, son trampas que tienen tubos que emiten una longitud de onda óptima, que resultan súper atractivos para insectos voladores y particularmente para las moscas, pero si yo les recomendaría el uso de una trampa de luz en un galpón de producción porcino, que me decía, este tipo está loco, y tiene razón, porque se saturaría inmediatamente esa placa de SIGA característica que se encuentra detrás del tubo de luz que permite retener. Pero sí es muy utilizado en ambientes como pueden ser frigoríficos, que nos permite también detectar tener una detección temprana ante un ingreso accidental de insectos voladores que pueden generar focos de contaminación muy grandes. No son trampas electrocutoras. Las electrocutoras no están recomendadas, porque la electrocutora no solo atrae, sino que cuando el insecto toca ese tubo, estalla en mil pedazos. Entonces esos son puntos de contaminación que pueden generar una contaminación en el alimento, en la carne. Dentro de los sistemas de monitoreo tenemos una nueva herramienta que se llama RaidFly, la cual consta de un desarrollo específico y exclusivo por parte de Chemotécnica, que no solo tiene un efecto de atracción por su color amarillo, que eso resulta muy atractivo para las moscas, sino también por lo que lleva adentro, que es un polvo que cuando se humedece libera una cantidad importante de cairomonas, las cuales atraen significativamente a las moscas que van a atravesar este cono mediante un sistema que se llama One Way, el cual permite que las moscas ingresen pero que no salgan. Producto de este acceso quedan retenidas ahí una cantidad significativa de moscas. En los ensayos de desarrollo que hemos realizado pudimos capturar hasta 1.300 gramos de moscas por semana. Estas trampas se pueden colocar equidistantes en el perímetro externo de las zonas productivas. Es una forma también de cuantificar la dinámica poblacional de estos individuos y también de tener una reducción por captura, por presencia, porque no solo nos permite establecer cuándo hay picos de emergencia de los adultos y ver cómo va evolucionando las distintas estrategias de tratamiento que yo llevo adelante y ver así la tendencia en el mejoramiento que estoy implementando al llevar adelante un manejo integrado, sino que también reduzco la cantidad de moscas porque contemplando que tiene un sex ratio de 1:1, o sea, que la mitad de las moscas que encuentro son machos y la mitad son hembras,
y contemplando que el peso de una mosca aproximado de 0,01 gramos, sabiendo que capturamos 1.300 gramos de mosca por semana, por trampa, que nos podemos poner equidistante cada 10 metros, 1 kilo de mosca representan 100.000 moscas, de las cuales van a haber 50.000 hembras, las cuales en el peor de los casos pueden colocar 200 huevos. Colocan mucho más, pero en el peor de los casos colocan 200 huevos. Esos 200 huevos van a generar 50.000 hembras, que van a generar 10 millones de huevos. Y eso va a generar así una cantidad enorme de individuos. Recordemos que el ciclo de huevo adulto lo pueden realizar en temperaturas óptimas en 10-12 días. Las trampas estas no solo sirven para monitoreo, sino que reducen significativamente la capacidad reproductiva de esa población. ¿Tá? En 15 días, extrapolando, podemos reducir 1 billón de moscas con el uso de implementación de estos sistemas de práctica. Bueno, espero que les haya gustado esta presentación. Los espero en la mesa redonda para responder sus preguntas. Muchas gracias.